Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que hemos preparado desde Amir Fisioterapia. Mi nombre es María Cerdán, soy nutricionista y farmacéutica y soy docente en el máster de dermatofuncional. En estos minutitos que vamos a tener, más o menos unos 40 o 45 minutos, dejaremos también el chat abierto por si queréis dejar alguna pregunta. Y mi compañera Julia os compartirá también algunos enlaces. Vamos a hablar de lo que sería la nutricosmética y luego vamos a ir entrando más en colágeno y en glicación, como dos puntales bastante importantes a la hora de hablar de nutracéuticos, de nutrición estética o de nutricosmética. Bien, para contextualizar, este webinar se forma parte, o sea, este temario que yo voy a compartir en este webinar forma parte del máster en fisioestética dermatofuncional que es con abordaje integral. Este máster, la siguiente edición será en noviembre del 2025 y es un máster que consta de 60 créditos, un máster online donde van a haber también seminarios presenciales que duran pues 20 horas cada seminario y el máster dura más o menos unos 8 meses. Lo digo para que sepáis que todo el contenido que yo comparto en este webinar se va a ampliar muchísimo más y mucho más contenido de otras compañeras en este máster de fisioestética y dermatofuncional. El máster consta de 10 módulos donde hay 8 docentes diferentes, pues fisioterapeutas, hay también médicos, hay pues nutricionistas como yo, por ejemplo, y consta de tutorías y de seminarios también de actualización. Yo concretamente voy a ser vuestra docente en el módulo 10, en donde vamos a hablar pues, de cosmética, dermocosmética, dermonutrición, de suplementación, de nutrición, etcétera. Os dejo aquí el código de descuento por si más adelante os decidís. Mi compañera Julia va a dejar el enlace por si queréis un poquito más de información del máster. Bien, pues una vez comentado esto, vamos a entrar en lo que sería el webinar, donde yo he fijado unos objetivos que creo que son bastante interesantes a la hora de abordar lo que es la fisioestética o la dermatofuncional, que sería, en primer lugar, comprender cuál es el concepto de la nutricosmética y cuál es el papel de la nutrición en cualquier tratamiento, cualquier abordaje integrativo o integral de la piel. Conocer cuál es la importancia de esta alimentación en la producción y en el mantenimiento del colágeno y entender cuáles son los mecanismos de degradación del colágeno, de envejecimiento de la piel, como por ejemplo la glicación o el estrés oxidativo. Para ello he hecho una agenda que calculo que durará más o menos unos 45 minutos. Después dejaremos un espacio por si queréis dejar preguntas. En la que hablaré primero de una introducción a lo que es la nutricosmética y la relevancia que tiene para la fisioterapia, en este caso para la fisioestética y la dermatofuncional. También hablaré un poquito de lo que es el metabolismo celular, la importancia de los nutrientes en este metabolismo celular y de cómo se produce el envejecimiento cutáneo. Y después ya pasaré a abordar lo que sería propiamente la glicación y cuál es el impacto estructural y funcional en la piel y hablaremos del colágeno, de la síntesis, de la disponibilidad, de la suplementación, porque en torno a este tema también hay como mucha controversia. Entonces será como para aclarar un poquito todos los conceptos y para que queden muy claros. Y finalmente pues dejaré un espacio para preguntas donde, bueno, podremos contestar todas estas cuestiones relacionadas con el tema de hoy. Bien, pues nutricosmética. Cuando hablamos de nutricosmética, lo primero que seguramente nos viene es la nutrición, los nutrientes. Cómo estos nutrientes, cómo esta alimentación puede tener un impacto positivo en cualquier tratamiento de fisioestética. La nutricosmética es un enfoque
que es un enfoque complementario a cualquier terapia que se pueda hacer a nivel tópica o física desde la fisioterapia. Para entender mejor lo que es la nutricosmética, la nutrición estética, la dermonutrición, tenemos que entender qué es un nutracéutico. Un nutracéutico hace referencia a todos aquellos alimentos que han demostrado científicamente poseer efectos beneficiosos sobre la salud humana. Del mismo modo, el término puede aplicarse a compuestos químicos individuales, es decir, un nutracéutico también puede ser un compuesto bioactivo que se llama, que están presentes pues, en comidas, como por ejemplo algunos fitoquímicos. Un fitoquímico es un compuesto químico que se encuentra en las plantas. ¿Vale? Entonces, un nutracéutico lo que hace es referencia a todos aquellos alimentos o sustancias que pueden ser beneficiosos para la salud. Y la nutricosmética, como he comentado antes, es un enfoque oral que es complementario a cualquier tratamiento, en este caso de fisioestética o dermatofuncional, o bien a cualquier otro tratamiento que se pueda hacer con un abordaje clínico. Entonces, el rol del fisioterapeuta en la dermatofuncional será la de restaurar la homeostasis tisular, es decir, el equilibrio tisular, aportando calidad dérmica. Y para eso va a necesitar también que la estructura, que la base y que todos los recursos que tenga nutricionales sean los adecuados. Para mí, la piel es un órgano neuroinmunoendocrino. Al final, la piel sabemos que es un órgano muy extenso, con terminaciones nerviosas, con una propia actividad inmunitaria. Entonces, tenemos que entender que el abordaje no puede ser solamente desde fuera, tiene que ser un abordaje integral, donde también vamos a tener en cuenta qué recursos tiene nuestro organismo para poder ir mejorando la calidad de esa piel. Por tanto, si la abordamos de forma integral, vamos a potenciar mucho cualquier resultado clínico. Antes he hecho referencia a lo que es un compuesto bioactivo. Para entenderlo mejor, hablamos de nutrientes como tal. Nutrientes pues serían vitaminas, serían los minerales, serían que estos son los micronutrientes. Tenemos los macronutrientes, pues las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas. Los compuestos bioactivos serían unos componentes que, aunque no sean nutrientes como tal o no estén integrados o descritos como nutrientes, son compuestos que están en los alimentos, son compuestos naturales que tienen propiedades y pueden influir a través de la interacción con sistemas celulares. Aquí nos vamos a ir mucho al detalle del detalle. Es decir, un compuesto bioactivo va a tener una actividad cuasi farmacológica, nunca farmacológica, no es lo mismo que un fármaco, pero sí que va a tener una actividad a nivel celular, pues interaccionando con receptores, ampliando señalizaciones, etcétera, de forma que va a tener una acción a nivel terapéutico. Normalmente se trata de metabolitos que son secundarios de las plantas y que también pueden estar pues, en alimentos de origen animal, en bacterias y en hongos. Y aquí os dejo 3 fotografías que para mí son como muy ilustrativas de lo que sería un compuesto bioactivo. Un compuesto bioactivo lo vamos a encontrar o va a ser aquel que va a dar estos coloridos tan intensos a los alimentos. Pues, por ejemplo, aquí podemos reconocer fácilmente la cúrcuma, pues la curcumina sería uno de estos compuestos bioactivos, que no es un nutriente como tal, sino que es una sustancia que tiene un efecto terapéutico o un efecto de señalización, podríamos decir, a nivel celular. Dentro de todos estos compuestos bioactivos que también formarían parte de esta nutricosmética, porque dentro de la nutricosmética tenemos los nutrientes como tal, que ya lo hemos comentado, y estos compuestos bioactivos, además de otras muchas cosas, em, algunos de estos compuestos bioactivos serían, pues, por ejemplo, yo los he clasificado de forma química, pero que no hace falta quedarse con estos nombres ni mucho menos, simplemente para que nos resuenen un poquito, pues terpenos carotenoides, los carotenoides seguramente que los habréis escuchado alguna vez, pues el licopeno del tomate, los alfa y beta carotenos que se encuentran en los alimentos que son más anaranjados,
la luteína, la zeaxantina, la capsaicina, que se encuentran, todos estos terpenos carotenoides se encuentran en alimentos que son de colores anaranjados y rojos. Luego tenemos los terpenos no carotenoides, pues fitoesteroles, por ejemplo, los limonoides, ya sabemos por el nombre a qué hace referencia, a dónde los vamos a encontrar. Los tioles, que son muy conocidos también por esta capacidad que tienen de potenciar la detoxificación celular. Pues, por ejemplo, los isotiocianatos, los sulfuros de alilo que se encuentran pues, en el ajo, en la cebolla, etcétera. Después tenemos los fenoles flavonoides, como por ejemplo las antocianidinas, las catequinas, antocianidinas pues en frutos rojos, catequinas en el té, isoflavonas en la soja, en las semillas, ¿vale? No quiero entrar mucho al detalle, pero bueno, aquí he dejado algunos de los más importantes de estos compuestos bioactivos. Podemos reconocer también fácilmente los curcuminoides, los gigeroles del jengibre, el resveratrol. Bueno, pues todas estas sustancias que nos van a ayudar o que científicamente han probado que tienen un efecto a nivel de señalización celular y que también nos van a servir como elementos antioxidantes, como elementos que van a mejorar la calidad del colágeno, que van a mejorar la calidad de la elastina y de toda la matriz, podríamos decir, dérmica. Bien, cuando hablamos de nutracéuticos, de nutricosmética, de nutrición estética, también tenemos que atender a conceptos importantes, como por ejemplo la biodisponibilidad. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de esta biodisponibilidad, que es la fracción de ese nutriente o de ese compuesto bioactivo que se va a absorber y se va a utilizar. Es decir, podemos utilizar suplementos de diferentes tipos, pero si no son biodisponibles, es decir, si ese suplemento o ese nutriente no va a llegar donde tiene que llegar porque no se va a absorber, no es biodisponible, pues la verdad es que el efecto no va a ser el deseado. Después tenemos el concepto de bioaccesibilidad, que es la porción liberada en el tracto gastrointestinal, es decir, a veces vienen en una forma, podríamos decir, galénica o farmacológica, que se tienen que liberar para que se puedan absorber. La bioactividad, que es la capacidad del nutriente para generar esa respuesta fisiológica o esa respuesta, esa señalización. Y otros factores que van a ayudar o no a la biodisponibilidad, pues es la forma química del compuesto, si hay algún tipo de interacción y también cómo está la salud digestiva de nuestro paciente, ¿vale? Porque esto también es importante, si se va a absorber bien, se va a absorber mal, etcétera. Entonces, bueno, simplemente que tengáis esta idea de biodisponibilidad, porque cuando hablamos de nutracéuticos o hablamos también de colágeno, que luego hablaremos del colágeno, tenemos que atender también en qué forma está ese colágeno, si es biodisponible o no es biodisponible y si vamos a optimizar su absorción o no. Bien, antes os he comentado el tema de los nutrientes. Los clasificamos de diferentes formas. Tenemos los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Y luego tenemos los micronutrientes, que tenemos los minerales, las vitaminas. Aquí podemos poner también el agua, la fibra y estos compuestos bioactivos que podríamos considerar también como micronutrientes. A la hora de la suplementación, la legislación, los compuestos bioactivos casi que no están dentro. Es decir, cuando nosotros hablamos de suplementos dietéticos, vamos a hablar siempre de minerales y vitaminas esencialmente. Por eso los he puesto aquí como un poquito aparte. Tenemos que tener en cuenta que los macronutrientes serán aquellos nutrientes estructurales que van a dar estructura a la piel, reguladores a nivel bioquímico y también energéticos. Serán fuente de energía celular para que esta célula pueda producir todo aquello que se necesita en la piel. Y los micronutrientes sobre todo son reguladores. Por eso, cuando hablamos de compuestos bioactivos, siempre vamos a hablar de regulación, de señalización a nivel celular. Las minerales y vitaminas igual van a regular todas las reacciones enzimáticas, nos van a ayudar a mejorar el metabolismo energético, etcétera, etcétera. Por lo tanto, somos lo que comemos
es decir, nuestra piel se va a nutrir de estos alimentos, pero también lo que absorbemos. Y aquí es muy importante pues, este concepto de biodisponibilidad, es decir, bioaccesibilidad y de cómo está el tracto digestivo de ese paciente para que cualquier tratamiento que hagamos a nivel de nutracéutico o de nutrición o de alimentación se pueda optimizar lo máximo posible. Sabemos que los nutrientes tienen una influencia directa en la función celular. Ahora después hablaremos de lo que es el metabolismo celular, pero estos nutrientes o esta dieta va a tener un peso muy importante en todas nuestras células. Es decir, cualquier órgano, y entre ellos la piel, está formado por células. Estas células forman el tejido y para que estas células funcionen bien y se puedan ir produciendo incluso las membranas celulares, cualquier parte de la célula va a necesitar estos nutrientes. Por eso es tan importante tener una buena base nutricional, porque así vamos a mejorar, pero ya no solamente tratamientos de piel, sino cualquier otro tipo de tratamiento. Aquí pues un ejemplo de un estudio para que veamos ya la importancia que tiene la vitamina C en la propia síntesis del colágeno. Entonces, sabemos que, por ejemplo, las personas que fuman, los fumadores, ya sean activos o pasivos, da igual, lo que hacen es que haya una deplección, una disminución muy fuerte de vitamina C, por ese estrés oxidativo que se produce, tiene un gran requerimiento de vitamina C, entre otros. Pues esto ya se sabe que produce un deterioro en el colágeno, ¿vale? Por eso se ha visto que hay como hay una disminución del turnover también celular. Entonces, pues se produce en personas fumadoras, ya se ve que hay como un envejecimiento prematuro debido precisamente a esta deplección de vitamina C, entre otras cosas. Bien, pasamos a lo que sería el metabolismo celular y envejecimiento cutáneo. Destacar la importancia de la energía química de los nutrientes. Antes hemos hablado de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos, que cada uno tiene unas calorías. Ahí vamos a coger una energía. Esa energía de los nutrientes se va a transformar en una energía metabólica en forma de intercambio de ATP, que es la unidad también energética metabólica, y esta se va a ir transformando en las diferentes energías que necesitamos, pues la mecánica, la eléctrica, la química y la térmica. Es decir, todo parte de esta energía química de los nutrientes y por eso es tan importante para que después la piel mecánicamente funcione bien, para que la transmisión nerviosa funcione bien, para que químicamente todo fluya bien y para que se pueda también generar pues esta calor que es necesaria también para la homeostasis del organismo y que se genera muchas veces, bueno, muchas veces no siempre, a través de la piel. La piel es un regulador también de la temperatura. Bien, aquí, bueno, pues un poco más de lo que he comentado antes, importancia de los micronutrientes, pues desempeñan micronutrientes, aquí ya estamos hablando de vitaminas, minerales, compuestos bioactivos, de agua, desempeñan un papel central en el metabolismo y en el mantenimiento de la función celular y orgánica. Y es por ello que cuando hablamos de ingerir alimentos tenemos que fijarnos en aquellos que tengan alta densidad nutricional, es decir, que sean ricos tanto en macronutrientes como en micronutrientes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, cuando tengamos un paciente que veamos que no está comiendo muy bien, lo primero que tenemos que poner el foco es en mejorar un poquito dentro de nuestras competencias, mejorar esa densidad nutricional, es decir, que sea rico en macro y en micronutrientes, y a partir de ahí ya podremos ir haciendo diferentes abordajes, porque no vamos a dar primero colágeno, no vamos a dar primero el suplemento si la base, que es la alimentación, no está un poquito en orden. Comentar que normalmente las formulaciones que van dirigidas, aquí ya estamos hablando de suplementos, para la nutrición estética o la nutricosmética están compuestas fundamentalmente por micronutrientes en formas que ya están fácilmente absorbibles por el organismo. Es decir, ya podemos esperar que cualquier suplemento va a estar en una forma que sea totalmente biodisponible. Pero no obstante, como la comercialización y el negocio de la suplementación es un negocio tan grande y que atrapa tantísima gente, pues a veces hay suplementos que no cumplen rigurosamente con este fundamento, ¿no? de que sean altamente biodisponibles.
Y después tenemos que entender que siempre habrá un recambio metabólico de nutrientes o turnover, ¿vale? Es decir, no hace falta que ingiera todos los nutrientes en cada ingesta. El organismo va a utilizar, va a reemplazar, va a haber este turnover de nutrientes y siempre va a haber lo que se llama un pool, una cantidad que está ahí reservada para poder atender las diferentes necesidades y requerimientos del organismo, en este caso también de la piel. Bien, una de las ventajas del recambio metabólico es la rapidez con la que el organismo es capaz de reponer frente a los cambios de este estado, siendo este capaz de alterar tanto la síntesis como la degradación para conseguir la respuesta necesaria en cada situación. Bueno, esto es un poco lo que comentaba antes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este recambio metabólico, este intercambio de nutrientes, el estar deshaciendo para volver a construir, requiere de un gasto energético elevado, ¿de acuerdo? Entonces, claro, necesitamos que estén cubiertas esas necesidades energéticas, que es lo que comentaba antes, ¿eh? Si no tenemos suficientes nutrientes y si no se está produciendo esa moneda de intercambio energético que es el ATP, no vamos a poder tampoco producir o equilibrar este turnover para que haya siempre recursos disponibles. Para entender mejor lo que es el turnover celular dérmico, simplemente comentar que se refiere al proceso continuo de renovación de las células cutáneas. Bueno, aquí estamos hablando del turnover celular dérmico, perdón. Antes estábamos hablando del turnover de nutrientes y aquí vamos a entrar en lo que sería el recambio celular, ¿vale? Entonces, nosotros ya tenemos las células nutridas, entonces tenemos que entender que estas células de la piel también tienen su propio turnover dérmico y es este proceso continuo de renovación de las células cutáneas, en especial de la epidermis y de la dermis, que serían como las dos capas más externas. Este turnover, ¿qué es lo que hace? Garantizar lo que es la homeostasis y la funcionalidad del tejido cutáneo. En el turnover dérmico existen diferentes fases. Está la proliferación, donde los queratinocitos madres se dividen en la capa basal de la epidermis. Después está la diferenciación. Todo esto se habla muchísimo en el máster, es decir, aquí os estoy dando pinceladas de lo que después se expande muchísimo más ya por módulos concretos de piel y demás, ¿eh? O sea, quedaros con la idea, con la idea de lo que estoy comentando. La parte de diferenciación, que es a medida que van ascendiendo en esta capa basal epidérmica, se van diferenciando, formando capas más externas, que serían pues esta capa espinosa, la granulosa, la córnea. Luego está la descamación, que es donde las células que se han queratinizado se van eliminando como células muertas. Entonces, en la dermis, ya no hablamos de la epidermis, los fibroblastos son los encargados de ir sintetizando nuevos componentes de la matriz extracelular, como el colágeno, la elastina y el ergo. Y a partir de aquí, pues empieza a traer la proliferación, diferenciación, descamación, etc. Bien, en la epidermis el turnover dura aproximadamente 28 días en un adulto sano. Quiere decir que si nosotros queremos mejorar la epidermis, o sea, esto ya sería un tratamiento cosmético, que esto también hablo en el máster, lo que es un tratamiento cosmético, un tratamiento dermocosmético, porque cambia por completo, dura 28 días. Es decir, vamos a ver una renovación de esta epidermis cada 28 días. La dermis, donde ya tenemos el colágeno y demás, el intercambio es mucho más lento, ¿vale? Esta regeneración va a ser entre 90 y 120 días, dependiendo de la persona. Yo siempre atiendo más o menos a 3 meses cuando hago un cambio o hago un protocolo para dermatofuncional. Y esto se va a influir pues, por la edad, por el estado nutricional y por el daño acumulado. Es decir, la edad es importante, sí que es importante, pero es un factor más como el estado nutricional, el daño acumulado, incluso la parte genética. Por tanto, tenemos este ritmo fisiológico de epidermis y dermis que lo que van a hacer es, o sea, si tenemos en cuenta este ritmo fisiológico, podemos también
hacer estrategias para mejorar tanto el estado de la epidermis, pero al final lo que nos interesa mucho también es mejorar el de la dermis, porque esta dermis después va a ir para arriba, va a ir para la epidermis. ¿Vale? Entonces, la parte nutricional es muy importante para que la piel luzca bien. Entonces, como estrategia, tenemos que pensar que tenemos entre 90 y 120 días para hacer esos cambios nutricionales en la alimentación o de suplementación, y es ahí después, o sea, después de todo este tiempo, que vamos realmente a encontrar un efecto como más consolidado. Bien, algunos factores que ralentizan el turnover pues serían el envejecimiento intrínseco extrínseco. El intrínseco, bueno, es el propio envejecimiento celular, que va a depender de muchísimos factores. El extrínseco depende sobre todo de la epigenética, de lo que viene de fuera. El intrínseco pues va a depender también de nuestros estatus, el estatus nutricional, de genéticamente cómo estamos, cómo están nuestros telómeros, etcétera. Del estrés oxidativo, es decir, de la capacidad que tenemos de neutralizar los radicales libres, se van produciendo radicales libres a medida pues, que se va haciendo el metabolismo celular, pues del estrés, etcétera, etcétera, se van produciendo unos radicales libres y estos radicales libres se tienen que ir neutralizando. Pues según la capacidad que tengamos de neutralización de estos radicales libres, vamos a tener más o menos estrés oxidativo. Y esto va a hacer que este turnover dermatológico pues, vaya a más o vaya a menos. Deficiencias nutricionales, pues por ejemplo las deficiencias en proteína, deficiencias en zinc, en vitamina A, diferentes nutrientes que son esenciales para la piel. Pues si hay una deficiencia, evidentemente se va a expresar en piel. También cuando hay desequilibrios a nivel digestivo, es decir, si hay una microbiota que no está bien, o hay impermeabilidad, hay inflamación, hay alguna intolerancia, hay alguna enfermedad inflamatoria intestinal, todo esto se expresa a través de piel. La piel es como el chivato, es como un sensor de cómo está el medio interno, y esto es una cosa que tenemos que entender también. Luego de cómo está la glicación, de si hay mucha glicación o menos, que después hablaremos de este tema de la glicación, y de si hay una disbiosis o un desequilibrio en la microbiota de la piel. ¿Vale? Todo esto va a ser factores que van a ralentizar este turnover. En fisioterapia estética o en dermatofuncional hay algunas técnicas también, además que son técnicas más físicas, podemos decir, como la radiofrecuencia, que lo que van a hacer es estimular este turnover dérmico. ¿Para qué nos interesa estimular el turnover? Para que esas capas dérmicas que estamos trabajando, para esa dermis que estamos trabajando, cada vez se vaya expresando más en la epidermis, ese turnover vaya más y podamos tener resultados mucho antes. Después, ¿qué podemos hacer a nivel de fisioestética? Pues complementar también con alimentación o con suplementación que pueda mejorar los resultados, especialmente pues con colágeno hidrolizado, con vitamina C, con algunos péptidos que son bioactivos, que bueno, ahora después pues ya hablaremos de toda esa parte. Bien, procesos que van a alterar el equilibrio dérmico. ¿Vale? Aquí vamos a entrar ya más en lo que serían los dos procesos más importantes que van a hacer que haya un envejecimiento prematuro o que haya una disminución de este turnover, con lo cual la piel se va a ver mucho más envejecida. Por un lado tenemos la oxidación y por otro lado tenemos la glicación. La homeostasis de la piel, es decir, el equilibrio, va a depender del equilibrio de los procesos anabólicos, como por ejemplo la síntesis de colágeno, la regeneración celular, y los catabólicos, que es la degradación por radicales libres, las metaloproteinasas, los productos de la glicación, etc. Entonces, según podamos mantener esta homeostasis, y en ello tiene mucho que decir la nutrición, vamos a ver si se va a alterar el equilibrio dérmico o no. El estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es el exceso de especies reactivas, que ya lo he dicho antes, de oxígeno, que son los ROS, que dañan estructuras celulares como por ejemplo los lípidos, las proteínas y el ADN. Las fuentes de estrés oxidativo serán la radiación ultravioleta, la que más, ¿vale? Y aquí esto es algo súper importante.
tener en cuenta que la radiación ultravioleta lo que hace es acelerar el proceso de envejecimiento. También acelera el proceso de glicación, que después lo vamos a ver. Por lo tanto, es una de las fuentes principales de este estrés oxidativo. La contaminación ambiental, el estrés emocional, altos niveles de catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina o de cortisol mantenidos en el tiempo, hacen que haya más estrés oxidativo y por ende va a haber un desequilibrio que hablamos anteriormente. El consumo de tóxicos, como por ejemplo el tabaco o el alcohol, también van a hacer que se incremente este estrés oxidativo. Y las dietas que son proinflamatorias, es decir, dietas que son ricas en alimentos ultraprocesados, en grasas transaturadas, de índice glucémico, de carga glucémica muy alta, etcétera. Y bueno, tenemos que tener en cuenta todos estos factores que lo que van a hacer es promover este estrés oxidativo, que lo que van a hacer es dañar estructuras celulares como los lípidos de membrana, proteínas, como por ejemplo el colágeno, la elastina y el ADN celular. ¿Cuál va a ser la consecuencia de este estrés oxidativo? Pues la activación de las MMPs, ¿vale? Que son las metaloproteinasas, que son las responsables de la degradación del colágeno y elastina, ¿vale? Como por ejemplo la colagenasa. De un proceso que ahora se habla mucho y es un proceso de inflamación crónica de bajo grado. No es una inflamación que se vaya a resolver, porque es una inflamación, no es una inflamación aguda que pasa y se resuelve, sino que son inflamaciones que se van perpetuando en el tiempo precisamente por este estrés oxidativo. Después, la disminución de la actividad de los fibroblastos, que son estas células que hemos dicho que están en la dermis y que van a ir produciendo las fibras de colágeno, y la pérdida de luminosidad y aparición de lo que es el fotoenvejecimiento en sí. Entonces aquí lo que podemos hacer es siempre recurrir primero a la alimentación, a los cambios alimentarios y algunos nutracéuticos como por ejemplo la vitamina C. Bueno, esto es así a grandes rasgos. Luego en el máster hablo detalladamente de cada uno de los nutrientes, de las dosis y de los protocolos que necesitamos para frenar esto de una forma correcta. Pero bueno, para que tengáis una idea, pues vitamina C, que es un antioxidante de fase agua, podríamos decir, una vitamina E, que es un antioxidante bueno, más de que de fase de productos hidrosolubles, vitamina E de productos liposolubles, la astaxantina, que es un gran antioxidante, coenzima Q10, también es un antioxidante, superóxido dismutasa, los polifenoles, que antes hablamos de las proantocianidinas. En fin, hay una serie de antioxidantes que se utilizan como nutracéuticos y que nos pueden servir perfectamente para disminuir este estrés oxidativo. Pero, a ver, primero nos tenemos que ir a las fuentes, es decir, protección, radiación de la radiación solar. Con la contaminación ambiental podemos hacer bien poco, pero bueno, el estrés a veces también podemos hacer bien poco, pero bueno, lo poco que podemos hacer siempre va a contribuir, y el consumo de tóxicos y la dieta, que sería como una de las intervenciones pues, que podemos hacer de una forma más sencilla. Hemos hablado del estrés oxidativo, de la oxidación, y ahora hablamos del otro proceso, que es el de la glicación. ¿La glicación qué es? La glicación es una caramelización tal cual, es decir, cuando algo se vuelve caramelo, cuando un azúcar se vuelve caramelo, pues es la caramelización lenta del colágeno estructural, ¿vale? Entonces, es como si nuestras proteínas, como si nuestras fibras de colágeno se fueran transformando en un caramelo, por decirlo de alguna forma. ¿Esto qué le va a dar? Le va a dar una rigidez brutal, de forma que esas fibras de colágeno se van a poder romper y van a ser mucho menos elásticas, mucho menos fuertes, que al final es la función del colágeno. Entonces, la glicación es una reacción no enzimática que se da en las proteínas de la dermis, que sería como por ejemplo el colágeno o la elastina. Y se lleva a cabo por una reacción que se llama reacción de Maillard, que esto se ve pues la alimentación también se puede ver, se puede hacer una caramelización cuando a fuego lento pues se coge una proteína y se le pone un poquito de azúcar por encima. Vamos viendo cómo se va caramelizando, ¿no? Pues esto sería la glicación. La glicación se suele medir en los diabéticos a través de un parámetro que es la hemoglobina glicada, ¿vale? Entonces ahí vemos cómo esa hemoglobina que tenemos en nuestra sangre se ha ido glicando. La hemoglobina es una proteína y ahí podemos ver cuál es el nivel
de diabetes que hay instaurado en el cuerpo, si estás en prediabetes o si ya estás en diabetes. Pues sería un buen parámetro para ver cuál es el proceso de glicación, aunque no es muy específico de la piel, pero sí para ver un poco cómo está ese proceso de glicación. Entonces, es una reacción no enzimática entre azúcares libres, como por ejemplo la fructosa o la glucosa, y los grupos amino de proteínas estructurales, como en este caso el colágeno. Esta reacción da lugar a lo que se llaman los AGEs, ¿vale? Que son los Advanced Glycation End Products. Estos AGEs son los que van a interceptar la interacción entre las fibras de colágeno, las fibras de elastina, los GAGs, que son el ácido hialurónico, y van a desestructurar la dermis. Entonces, cuantos más glicación, más AGEs y menos calidad de nuestra dermis. Los efectos de la piel: el colágeno se va a volver mucho más rígido, quebradizo e insoluble. Se van a formar puentes cruzados entre fibras colágenas que no corresponden. Se va a estructurar de una forma que va a hacer que haya mucho más fragilidad en la matriz extracelular. Va a disminuir también, por ende, pues la elasticidad. La capacidad regenerativa que decíamos del turnover también va a disminuir. Va a haber una activación de estas metaloproteinasas y de estrés oxidativo, de citoquinas proinflamatorias, que son mediadores de la inflamación, lo que nos va a llevar también a esta inflamación de bajo grado. Bueno, digamos que la glicación es uno de los temas más importantes en el envejecimiento de las fibras de colágeno, del envejecimiento de la piel. Como hemos dicho, pues el efecto, pues puentes cruzados con los AGEs, con estos agentes de la glicación, pues se va a perder firmeza, van a aumentar las metaloproteinasas, pues por ejemplo la colagenasa, haciendo que aparezcan pues más arrugas y más flacidez. Van a aumentar estas citoquinas proinflamatorias, promoviendo un estado de inflamación de bajo grado o inflamación crónica. Y simplemente para puntualizar, las MMPs son un grupo de enzimas que son endógenas, cuya función principal es la de degradar componentes de esta matriz extracelular. Entonces, ¿qué va a degradar? Pues colágeno, elastina, fibronectina, proteoglicanos, todo lo que está en esa matriz extracelular, con lo cual la estructura de la dermis pues, se va a ver muy deteriorada. Estas MMPs pues, se producen principalmente por fibroblastos, queratinocitos y células inmunitarias, y otras células que están residentes también en el tejido, en otros tejidos conjuntivos, no solamente en la piel, también pues, en articulaciones, por ejemplo. Por lo tanto, sabemos que estos AGEs, esta glicación va a promover estos AGEs, que lo que va a hacer es que haya una activación de estas MMPs con todo lo que va a comportar. Como fuentes de glicación tenemos dietas con alta carga glucémica, que esto es muy importante, esto es una de las cosas más importantes que también hablo largo y tendido en el módulo 10 del máster. Y la radiación solar nuevamente es como el fueguito que le vamos a poner a ese azúcar con esa proteína para activar esa glicación. Entonces, las dietas con alta carga glucémica, bueno, esto ya nos da una idea. Cuando digo alta carga glucémica ya podemos estar pensando en lo que puede ser, pues alta en azúcares simples, como los que habíamos hablado antes, que serían la glucosa y la fructosa sobre todo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues en alimentos ultraprocesados, en el azúcar, en el azúcar de mesa, pues mucha cantidad de azúcar. Pues en alimentos que están azucarados, pues yogures, cereales, todo este tipo de alimentos, la fructosa sobre todo pues en las golosinas, en los alimentos que se venden en pastelerías, sobre todo procesados. Bueno, pues hay que tener cuidado con estas cargas glucémicas. ¿Dónde no vamos a encontrar estas cargas glucémicas tan altas o estos índices glucémicos más bajitos? Pues en cereales integrales, en las frutas, en las verduras. La fruta tiene fructosa, sí, pero también tiene mucha fibra, y la fibra es un regulador de esta carga glucémica, porque aquí tenemos que diferenciar entre lo que es un índice glucémico y una carga glucémica, que no tenemos tiempo en este seminario, pero así como a grandes rasgos que
una fruta tenga un índice glucémico alto, no quiere decir que tenga una carga glucémica alta, porque también está esa parte de fibra que va a amortiguar esos azúcares disponibles en sangre, porque al final ese azúcar disponible en sangre es el que se va a unir a las proteínas y es el que va a hacer que se promueva la glicación. Por tanto, una dieta mucho más basada en alimentos naturales, una dieta más limpia, sin tantos alimentos procesados y sobre todo una carga glucémica muy controlada, donde predominen pues, alimentos integrales, donde predominen pues, frutas, verduras y por supuesto proteínas y grasas. O sea, esto es puesto solamente para que veáis lo que sería pues una dieta con alta carga glucémica y una con baja carga glucémica. Como bloqueadores de la glicación, aparte de la dieta, que es súper importante, es decir, personas que abusan de los azúcares, a no ser que tengan una genética privilegiada, con el tiempo vamos a ver que la calidad del colágeno, la calidad de la elastina es inferior a personas que comen mejor. Siempre hablando de que las otras patas están más o menos estabilizadas. Claro, una dieta perfecta no va a tener un efecto neutralizador de un estrés crónico elevado o de un tabaquismo. Estamos hablando cuando ya hay orden en todos los lugares, más o menos, hay un equilibrio, hay un 7 en cada uno de esas partes. Si además ponemos una dieta de carga glucémica regulada, pues esa persona va a mejorar mucho la calidad de la piel. Si además aplicamos un tratamiento de dermatofuncional, pues ya va a ser vamos a optimizar ese tratamiento. Hay una interrelación entre lo que sería la glicación y la oxidación, ya que se potencian mutuamente. Es decir, aquí entramos ya en un en un estatus que lo que va a hacer es ir a peor. La glicación genera AGEs que activan los receptores específicos que lo que hacen es inducir una mayor producción de radicales libres. ¿Vale? Entonces, a más radicales libres se va a incrementar lo que es la degradación del colágeno, la inflamación y el daño dérmico de forma progresiva. Y ahí vamos a entrar en una retroalimentación pues negativa, evidentemente. Ambos procesos, ¿qué es lo que hacen? Alterar profundamente el microambiente que se da en la dermis y afectan directamente los resultados clínicos de cualquier tratamiento dermoestético, dermatofuncional o terapéutico. ¿Vale? Entonces, como estas dos patas importantes, una es la glicación y otra es la oxidación, que además se van a potenciar mutuamente. Y ahora ya en esta última parte vamos a hablar de lo que sería el colágeno. Bueno, el colágeno, sabemos que el colágeno que hay en la piel es sobre todo de tipo 1, también hay tipo 3. Para que se produzca el colágeno necesitamos fundamentalmente de 3 aminoácidos esenciales. Aminoácidos son las unidades más pequeñitas de las proteínas, en este caso glicina, prolina, hidroxiprolina. Y además necesitamos esos cofactores, que son reguladores, que habíamos dicho al principio que eran reguladores, que serían la vitamina C, el zinc, el magnesio, sobre todo estos. ¿Vale? Además necesitamos que si vamos a tomar colágeno, sea fácilmente digerible y que la formulación sea la correcta, que sea biodisponible. También que sea hidrolizado. El colágeno tiene que ser hidrolizado, pero es que nosotros no vamos a absorber directamente el colágeno se va a ir a la piel, no. Vamos a desmembrar ese colágeno y ese colágeno se va a tener que volver a reestructurar. Por eso, a veces es interesante también dar los aminoácidos y los cofactores, porque en algunas ocasiones podemos dar más cantidad o podemos hacer como una terapéutica mucho más dirigida si damos los aminoácidos esenciales o alguno de los aminoácidos esenciales y los cofactores, porque además vamos a poder tratar el estrés oxidativo, la oxidación. Si vamos a antioxidantes, también vamos a poder tratar la oxidación. Entonces, a veces es más interesante dar los elementos madre para que se pueda producir bien ese colágeno. Pero bueno, en cualquier caso, si se da ahí el colágeno, tiene que ser en forma de péptidos de colágeno, que sería un colágeno hidrolizado.
Además, se ha visto que hay sinergias, se pueden dar pues, con ácido hialurónico, se puede dar con silicio orgánico, con otros antioxidantes como por ejemplo la vitamina C o la vitamina A, bueno, en forma de betacarotenos. Es decir, hay sinergias que también nos van a ayudar magnesio, nos van a ayudar si tomamos este colágeno hidrolizado a mejorar su absorción y su producción. Y en suplementación, normalmente las dosis van entre 2,5 y 10 gramos al día según el estatus clínico y según también cuál es el contexto del paciente. Aquí siempre hay que individualizar. Se puede decir una dosis segura de 2,5 u 5. A ver, el colágeno es bastante seguro, pero también hay que testear a cada paciente y ver en qué contexto estamos hablando. Y en los tratamientos de colágeno siempre van a ser entre 8 y 12 semanas. ¿Por qué? Porque tenemos que darle tiempo a este recambio turnover que habíamos dicho de 120 días, que son unos 120 días, a ver, ahora son 30, son 4 meses aproximadamente, pues más o menos sería esto, ¿vale? Entonces, el colágeno, yo, más que tomarlo, lo que haría sería estimular la producción de este propio colágeno que se puede hacer a través de los tratamientos de dermatofuncional y fisioestética y también con estos precursores del colágeno o colágeno, péptidos colágeno hidrolizado, porque en realidad ese colágeno se tiene que desestructurar y volver a estructurarse. Más cosas importantes del colágeno, es la proteína más importante y la más abundante de nuestro organismo, ya que es la que sostiene esta piel y también es importante otras proteínas, porque a veces nos centramos mucho en el colágeno, que es lo que nos va a dar fuerza, pero necesitamos elasticidad, necesitamos la queratina también, es decir, el colágeno es una, pero el resto de proteínas también son importantes. Ya hemos dicho que el colágeno compone la mayor parte de la dermis y el 80% de todos los tejidos conectivos. Es la proteína más importante. Como he comentado anteriormente, no se puede obtener de la alimentación como tal, es decir, por muchos alimentos que tomemos ricos en colágeno, nuestro organismo necesitará transformarlo en las unidades fundamentales de aminoácidos para poder resintetizarlo. Y esto es importante que lo entendamos, que cuando estamos tomando colágeno se tiene que digerir y se tiene que resintetizar. Y como comentaba antes, es la proteína más compleja de todos los tejidos de los seres vivos y para su síntesis va a necesitar fundamentalmente aminoácidos como los que hemos comentado antes y para mí el más importante y el más interesante es la glicina, que es el que muchas veces yo pongo en mis propios protocolos. Simplemente para que os hagáis una idea de lo grande que es esta molécula, saber que hay 1000 aminoácidos por cadena de colágeno. O sea, imaginaros cómo es esa molécula para que se pueda absorber. Es decir, si no está en forma de péptido, es muy difícil que pueda pasar la barrera intestinal y que sea absorbible. Primero, que sea digerible y que luego sea absorbible. Y, como he dicho antes, la glicina es muy importante ya que constituye la tercera parte de los aminoácidos de cada cadena. Con lo cual, si damos glicina, vamos a dar un gran precursor del colágeno. Bien, hemos comentado también que el que se encuentra en la piel es el 85%, es de tipo 1. Y eso también es importante cuando recomendemos o cuando ingeramos un colágeno, que veamos que es un colágeno o unos péptidos de colágeno, un colágeno hidrolizado que sea de tipo 1. Y bueno, aquí simplemente comentaros para que veáis en forma mucho más ilustrativa lo que son las fibras del colágeno, ¿vale? Y cómo además del colágeno vamos a necesitar las fibras de elastina y vamos a necesitar también los glicosaminoglucanos, como por ejemplo el ácido hialurónico, y esto sería otro tema que también lo comento en el máster, que sería pues saber que también los hidratos de carbono, aunque sean de baja carga glucémica, los vamos a necesitar, porque todo el ácido hialurónico se compone también de estos monómeros de hidrato de carbono y los necesitamos para la estructura de la matriz extracelular. Y lo que hacen es retener agua y aportan pues un poquito de elasticidad y le dan como mejor consistencia a la piel. Esto es un fibroblasto. Aquí vemos cómo se va produciendo el colágeno, primero en forma de procolágeno, después tropocolágeno y después hay una polimerización donde ya se va produciendo esta fibra de colágeno. Hay personas que tienen algunos déficits enzimáticos y no pueden
producir este procolágeno son personas que tienen problemas ya de base genético y no pueden, y la calidad del colágeno no es buena, es una calidad deteriorada. Pero bueno, para que veáis que en toda esta síntesis vamos a necesitar como cofactores vitamina C, vamos a necesitar magnesio y es importante entender también que esta parte, que no solamente el colágeno, sino estos cofactores van a activar y van a hacer posible que se formen estas fibrillas colágenas. Bien, pues ya casi para terminar, simplemente comentar que el rol de la nutrición en la producción de colágeno y en general en lo que sería la salud dérmica es muy importante, ya que los nutrientes son esos bloques constructores de la reparación. La síntesis del colágeno va a depender de una buena ingesta de micronutrientes, de esta densidad nutricional que comentaba al principio y de micronutrientes, y que una nutrición adecuada va a potenciar la regeneración de los tejidos, va a potenciar el turnover, va a potenciar la producción del colágeno y en definitiva lo que va a potenciar es la salud y que la piel pues luzca pues, más bonita, ¿no? Que haya salud y haya estética en la piel. Simplemente también comentar que no solamente dar el colágeno, sino estos cofactores, pues la vitamina C, luego pues también tener en cuenta que podemos estar estimulando el colágeno, pero si hay glicación o hay estrés oxidativo, es como que no va a haber ese turnover del que estamos hablando antes, por lo tanto, pues también estos antioxidantes que muchos se encuentran ya en la alimentación, en una alimentación antiinflamatoria, y si no, pues se pueden reforzar de forma exógena, pues siempre contextualizando, individualizando cada protocolo de cada paciente. Bien, hasta aquí sería lo que es el webinar. Simplemente comentaros que todo esto muchísimo más ampliado, porque imaginar que esto lo he comentado en en 45 minutos, perdón, se amplía en 20 horas. Es decir, hablamos de cosmética, en mi módulo concretamente, cosmética dermocosmética, de suplementación, de protocolos de suplementación para cada tratamiento de fisioestética dermatofuncional y simplemente ver cómo este máster de fisioestética dermatofuncional puede ayudar también a abrir puertas diferentes en la fisioterapia. Es una formación que está totalmente basada en evidencia, con una gran aplicación a nivel práctico, con una aplicación clínica, con toda la innovación que hay ahora mismo en el mercado. Y por mi parte, o sea, por lo que hace a mi parte del módulo, aparte de que hay muchísimos más módulos y bueno, ya os dejaremos el enlace para que veáis la información y todo lo que se trata. Por mi parte, comentaros que si hacéis este máster, saldréis con una idea muy, muy estructurada de la nutrición, de la suplementación, de lo que es los cosméticos y dermocosméticos que podemos utilizar también en los tratamientos de fisioestética. Es decir, hacemos como un compendio de tratamiento de piel externo e interno. Y nada, recordaros que la próxima edición es en noviembre, que está aquí ya a la vuelta de la esquina. Y bueno, me voy a extender mucho más, simplemente deciros que si os interesa tenéis este código de descuento que es María Cerdán y bueno, si lo aplicáis pues tendréis un descuento en la formación.